Buenas tardes, jóvenes. Vamos a resolver algunos ejercicios sencillos que nos deben permitir a nosotros visualizar, en todo caso, en qué consiste estas ecuaciones de movimiento que hemos utilizado. Veamos un primer ejercicio. Este ejercicio va a ser lo siguiente. Tenemos una carga E de masa M. Una carga E de masa M. Que se mueve entre las placas de un condensador. Un condensador plano, jóvenes. ¿Está bien? Un condensador plano. En el cual la intensidad del campo eléctrico se da por medio de la siguiente ley. Tenemos E, que es la intensidad del campo eléctrico, va a ser un E sub 0 por el coseno de un omega por T. Aquí, jóvenes, nosotros vamos a tener de que tanto el E sub 0 como el omega son magnitudes constantes. Bien, tenemos nosotros entonces este problema. Este es un problema bastante sencillo, ustedes ya deben de poder resolverlo, no necesitarían mayor, no tiene mayor complejidad. Vamos a hacerlo. Bien, vamos a decirlo primero. A ver, nosotros dibujamos las placas de este condensador. Entonces tenemos el condensador. Bueno, tenemos aquí una de sus placas y vamos a tener otra de sus placas. Listo, tenemos las dos placas del condensador y tenemos que una carga se está moviendo entre las placas del condensador. Me faltó un par de datos aquí. En un momento los coloco. Entonces, vamos a colocarlo esto de la siguiente manera. Bien. Entonces, me faltó los datos iniciales, porque aquí es importante. En T igual a 0, la carga se encontraba en una posición R sub 0 y tenía una velocidad V sub 0. Listo, eso es lo que nosotros tenemos de datos. Todo respecto, aquí hay que ponerlo, respecto a las placas del condensador. Vamos a considerar que el condensador está quieto. ¿Qué nos van a pedir? Hallar la posición R como una función del tiempo para cualquier tiempo posterior a 0 y la velocidad como una función del tiempo para cualquier tiempo mayor que 0, es decir, para t mayor que 0. Bien, jóvenes, eso es lo que nos están pidiendo en este caso. Ahora sí. Bien, tenemos esto que está aquí. En un condensador plano, o sea, lo que está variando, ¿qué cosa es? Es la
amplitud, la amplitud del campo, pero no está variando su dirección. ¿Está claro? No está variando su dirección. Nosotros vamos a considerar de que esta, vamos a ponerlo así, es la dirección D sub 0. Esa es la dirección E sub 0. Entonces, nosotros podemos inmediatamente aquí escribir de que la fuerza que actúa sobre ese cuerpo, sobre esa carga, es igual a la carga eléctrica multiplicado por la intensidad del campo. En consecuencia, nuestra ecuación de movimiento para este caso es m por la segunda derivada de r. Esto es igual a E por epsilon sub 0 por el coseno de omega t. Bien, esta es nuestra ecuación de movimiento. ¿Está claro? Esto es lo que nosotros debemos de resolver. Bien, aquí esta ecuación nos dice lo siguiente, que la aceleración en todo momento se encuentra paralela a este vector E sub 0. ¿Qué significa? Que yo voy a poder dibujar lo siguiente. Vamos a decir, dibujo acá. Este vector va a ser nuestro vector aceleración. Es decir, la aceleración en todo momento es paralelo a este vector. Bien, vamos nosotros a decir de que esta carga tiene una velocidad inicial en esa dirección. No nos dan el dato, no nos dicen en este momento la dirección específica, pero tiene esa dirección en el momento inicial. Entonces, de aquí nosotros, ¿qué primera afirmación podemos sacar de este gráfico, jóvenes? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que primero podemos afirmar de ese gráfico? O de estas características que tenemos acá. El problema no solamente consiste en hallar estos valores o estas funciones. Es un problema físico y debemos de analizarlo. Una primera conclusión o un primer resultado es lo siguiente, que el movimiento se realiza en el plano, digámoslo así, definido por los vectores epsilon sub 0 y b sub 0. Es decir, que estos dos vectores nos definen dónde se va a mover. Eso, jóvenes, ¿por qué? Porque como la aceleración siempre está en esta dirección, siempre está en este plano. Y la velocidad, la aceleración va a ser dos cosas posibles. O que cambie de módulo o que cambie de dirección. Pero va a cambiar de dirección manteniéndose siempre en este plano. Por lo tanto, el movimiento se realiza solamente en ese plano. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Todo claro, profesor. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a elegir nuestro sistema de coordenadas. Vamos a elegir un sistema de coordenadas de tal forma que vamos a hacer que uno de los ejes, en este caso el eje X, coincida con la dirección del campo. Y vamos a hacer que el otro eje, uno de los otros ejes,
va a ser perpendicular a la dirección del campo. En este caso específico, podemos nosotros afirmar de que es paralelo a las placas. Entonces tenemos nosotros esta figura. Una vez que ya tenemos esto, nosotros vamos a poder proyectar. ¿Está bien? Nosotros vamos a poder proyectar. Entonces proyectamos, en primer lugar, la fuerza. Si tenemos más fuerzas, vamos a decir, proyectamos las fuerzas. Y tenemos la componente X de la fuerza es igual a E sub 0 coseno de omega t. La componente Y va a ser igual a la componente Z y es igual a 0. Bien, tenemos las fuerzas. Ahora, nosotros ya podemos escribir nuestras ecuaciones de movimiento en cada uno de los ejes. Y vamos a tener nosotros lo siguiente, que la masa por la segunda derivada de la componente X de la posición debe ser igual a la componente X de la fuerza. Tenemos aquí que la masa por la segunda derivada de Y con respecto al tiempo, esto es igual a 0, y tenemos que la masa por la segunda derivada de Z con respecto al tiempo es igual a 0. Jóvenes, tenemos nosotros estas ecuaciones. Entonces, esta es la ecuación de movimiento vectorial y estas son las ecuaciones de movimientos ya expresadas en coordenadas. Bien, una vez que tenemos esto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar. Entonces, integrando, vamos a obtener lo siguiente. En primer lugar, obtenemos x punto es igual. Cuando integramos esto, jóvenes, tenemos lo siguiente. La derivada de x punto con respecto a t es igual a e epsilon sub 0 sobre m coseno de omega t. Entonces, al momento que lo integramos, aquí vamos a tener e epsilon sub 0 sobre m por omega seno de omega t. Y cuando nosotros integramos, aparece una constante. De la misma forma, y punto, en este caso y punto simplemente va a ser igual a una constante y z punto va a ser igual a otra constante. Bien, volvemos a integrar. Volvemos a integrar y vamos a obtener lo siguiente. En este caso x va a ser la integral de esto que está acá. Jóvenes, e y epsilon y este e sub 0 son constantes, constante. Lo único que tengo que integrar es el seno. La integral del seno es menos el coseno, entonces tengo menos e epsilon sub 0 sobre m omega al cuadrado coseno de omega t más C1 por T más un C4. Y va a ser igual a C2 por T más C5 y Z va a ser igual a C3 por T más C6. Bien, jóvenes, con eso ya hemos hallado las soluciones. ¿Está bien? Las ecuaciones. ¿Qué nos pedían? Nos pedían hallar cómo depende la posición y la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, nos falta reemplazar las condiciones iniciales. Reemplazando las condiciones iniciales, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a poner los resultados, pero fíjense, aquí tenemos
de que vamos a tener primero acá que x punto en t igual a 0, esto es igual a un x punto 0, y esto es igual a e epsilon sub 0, m omega, seno de 0 más C1. Seno de 0 es igual a 0, significa que el C1 es igual al x punto 1. Por lo tanto, aquí decimos de que la velocidad, ya como función del tiempo, va a ser igual a E, el campo eléctrico m omega, por el seno de omega t más el x punto sub 0. Con respecto a y y al z es mucho más sencillo. Tenemos y punto, esto va a ser igual a y punto 0, y vamos a tener que el z punto es igual al z sub 0 punto. Disculpen, aquí simplemente 0, como se realiza en un plano y hemos elegido el plano XY, entonces en Z no hay movimiento. De la misma forma, para hallar la posición, vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo acá. Tenemos x sub 0 es igual a menos e epsilon sub 0 m omega al cuadrado, coseno de 0 es 1, más x punto 0 t más C4, y aquí tenemos que hallar el C4. Significa que C4 es igual a x sub 0 más e sub 0 m omega al cuadrado menos x sub 0 punto t. A ver. Profesor, ¿no se va el x sub 0 t? Sí, gracias, porque es igual a, el t es igual a 0. Tienes toda la razón. Bien, entonces nosotros tenemos simplemente esto. Por lo tanto, vamos a tener que el x es igual. Tenemos esto y menos esto. Aquí nosotros vamos a tener entonces e sub 0 m omega al cuadrado que multiplica a 1 menos coseno de omega t más el x punto 0 t más el x sub 0 que está acá. Listo. Y tenemos entonces la posición el x. Tenemos el y, simplemente va a ser un y punto 0 t más y sub 0, y el z va a ser igual a 0. Bien, jóvenes, de esa forma nosotros hemos resuelto este problema. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. No, profesor, todo bien. Muy bien. Solamente para recordar lo que ya hicimos también la clase pasada, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. En un caso general, si nuestra función, el f, es una función que depende solamente del tiempo, entonces nosotros tenemos, digamos, si trabajamos solamente un eje, esto es igual a un fx de t. Jóvenes, aquí asumimos lo siguiente, que se puede separar. ¿Está bien? Si es que se puede separar, significa que tengo m y dos puntos es igual a f y de t. Y en general, si depende del tiempo, solo el tiempo, siempre vamos a poder hallar una expresión de esta naturaleza. En este caso, nosotros, como hemos visto, simplemente integramos y tenemos x punto es igual a 1 sobre m, integral desde un tiempo t sub 0 hasta t, este fx, que es función de t, por d de t, más el x punto sub 0.
Y el x vamos a obtener igual a 1 sobre m, la integral desde t sub 0 hasta t de la integral desde t sub 0 hasta t, la componente x de la fuerza que depende solamente del tiempo, ddt, aquí un ddt, este segundo corresponde a esta segunda integral, más el x punto sub 0 de t menos t sub 0 más el x sub 0. Entonces, en términos generales, en el caso general, cuando tenemos una función que depende únicamente del tiempo, obtenemos esto. Bien, entonces hemos obtenido ya un resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir lo siguiente. Sobre un punto de masa m, sobre un punto de masa m, actúa una fuerza dirigida a un punto fijo, al cual vamos a denominar O. ¿Está bien? Coma, la cual es proporcional a la distancia entre el punto y este punto fijo O. ¿Está bien? Entre estos dos puntos. Entonces, esa es la condición de problema y lo que nos van a pedir es lo siguiente. Hallar la ecuación de la trayectoria, del punto material, su radio vector y velocidad, como funciones del tiempo jóvenes, lógicamente para un tiempo t que es mayor que 0, si en ese momento inicial, vamos a ponerlo mejor, t igual a 0, si en ese momento t igual a 0, se encontraba en un punto determinado como R sub 0 y tenía velocidad V sub 0, todo esto respecto al punto O. Jóvenes, aquí no hay nada tampoco que ustedes no conozcan. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, esto es lo que se conoce como un oscilador espacial. Tenemos nuestro punto O y tenemos nuestro punto de masa M. Entonces, en el momento inicial, esto que está acá es nuestro R sub 0. Ese es en el momento inicial. Y nos están diciendo que sobre este punto actúa una fuerza que es proporcional a la distancia. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente.
sea que esa fuerza, ¿está bien? Esa fuerza es igual, un momentito, nos dicen dirigida hacia un punto fijo, significa que de M está dirigida hacia el punto fijo O. Esa fuerza realmente está dirigida así. En todo momento está dirigida hacia ese punto. ¿Está claro? Entonces, esta es la fuerza. Ahora, esta fuerza, entonces, va a ser proporcional, vamos a decir que es kappa, la constante, bueno, vamos a poner K mejor. K es la constante de proporcionalidad y está dirigido en sentido contrario a R. Sentido contrario a R. A ver, jóvenes, aquí nosotros vamos a poder tener de que digamos que la velocidad inicial es esta. Entonces, por el mismo razonamiento de la vez pasada, tenemos v sub 0, esta es la dirección de la velocidad y tenemos la aceleración que siempre está en la dirección radial. Significa que el movimiento será en el plano definido por este v sub 0 y esta dirección que es r sub 0. En este caso, el movimiento se realiza en el plano definido, vamos a ponerlo mejor así, definido por los vectores R0 y V sub 0. Entonces, el movimiento es plano. En consecuencia, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un sistema de coordenadas con centro en ese punto O. Con centro en ese punto E. Este es el X, esto es el Y. Y las ecuaciones van a ser las siguientes. Para este caso concreto. Mx dos puntos es igual a menos este K por X. My dos puntos es igual a menos K por Y. Muy bien, entonces esto lo podemos escribir de la siguiente forma. X dos puntos, la segunda derivada, menos, menos omega al cuadrado X es igual a 0 y Y, su segunda derivada, menos, más omega al cuadrado Y es igual a 0. Donde este omega al cuadrado, vamos a decir que es igual a K sobre M. K sobre M. Bien, jóvenes. Estas son ecuaciones que nosotros conocemos, son las ecuaciones del movimiento armónico simple. Entonces, la solución general será la siguiente. Tenemos de que el X es igual a un C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Y es igual a C3 coseno de omega t más C4 seno de omega t. Bien, entonces nosotros tenemos estas expresiones. De aquí nosotros derivando, vamos a obtener las velocidades y vamos a tener x punto o la primera derivada de x con respecto al tiempo y va a ser igual a C1 omega, aquí un momentito, necesito un poquito de espacio, menos
porque la derivada del coseno es el menos seno de omega t más C2 omega coseno de omega t, y punto es igual a menos C3 omega seno de omega t más C4 omega coseno de omega t. Muy bien, tenemos esto. Ahora usamos las condiciones iniciales y vamos a obtener el resultado final. Jóvenes, aquí no hay nada que ustedes en principio no conocen. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Usando las condiciones iniciales, nosotros obtenemos lo siguiente, que C1 es igual a X sub 0, C2 es igual a X punto sub 0 sobre omega, C sub 3 es igual a Y sub 0 y C sub 4 es igual a Y sub 0 punto sobre omega. Bien, entonces esta es la solución general, pero aquí viene una cosa. Nos están pidiendo que hallemos la trayectoria, radio vector y velocidad. Ok. Reemplazando las constantes C1, C2, C3 y C4 aquí y acá, tenemos el radio vector y tenemos la velocidad. Aún nos falta la trayectoria. Para hallar la trayectoria, tenemos que despejar el tiempo de estas expresiones. Y eso nos va a hacer más fácil si expresamos la solución general de la siguiente forma. La solución general se puede también expresar de la siguiente manera. Vamos aquí a escribir de que el X va a ser igual a un A1 coseno de omega t más alfa 1 y el X es igual a un A sub 2 seno del omega t más alfa sub 2. Ah, no, disculpen, coseno. Aquí igual sigo con el coseno. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. A1, A2 son las amplitudes. Alfa 1, alfa 2 son las fases. ¿Está bien? Entonces tenemos que realizan, esto no es X, esto es Y, esta partícula está realizando movimientos armónicos en el eje X y en el eje Y, en ambos ejes, ¿está claro? En ambos ejes. Aquí también nos falta señalar que a este omega se le conoce como frecuencia. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Aquí, simplemente para recordar lo que ustedes ya saben, voy a ponerlo con el A1. El A1 se puede hallar a partir de los valores iniciales y se obtiene de esta forma a la 1 medio. Y aquí vamos a tener tangente de alfa 1 va a ser igual a menos X sub 0 derivada con respecto al tiempo de omega X sub 0. Entonces, con estas expresiones y las análogas para Y, se obtienen los coeficientes. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Tenemos que hallar la trayectoria. Para hallar la trayectoria, hacemos lo siguiente. Escribimos Y de la siguiente manera. Y lo vamos a escribir como A sub 2 coseno de omega t más
alfa 1 más delta. Aquí nosotros hemos introducido este delta, que es igual a alfa 2 menos alfa 1, y es lo que se conoce como el desfase. Es decir, estas dos partes de esta ecuación no están en fase, sino están en desfase. Están en desfase. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Por mi parte no, profesor. No, profe, yo no pregunté. Bien, entonces. No hay preguntas. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a expresar x sobre a1. Voy a despejar de esta expresión el coseno. Esto es igual al coseno de omega t más alfa 1. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta, yo mantengo el alfa 1, pero en términos generales el alfa 1 y el A1 lo conozco. De la misma forma lo voy a hacer para y. Pero para y tenemos lo siguiente. Tenemos esta forma. Entonces, aquí lo voy a hacer, digámoslo en borrador por acá. Tenemos y sobre a sub 2 es igual a el coseno de omega t. A ver, ¿cómo lo vamos a poner? Sí, coseno de omega t multiplicado por el coseno de sigma menos seno de omega t por el seno de sigma. Entonces de aquí nosotros vamos a despejar lo siguiente. Vamos a tener y sobre a sub 2 menos, a ver, aquí tenemos, es coseno de t más alfa 1, jóvenes, ¿está bien? Y aquí seno de omega t más alfa 1, por si acaso. Entonces, este va a pasar a restar menos el coseno de omega t más alfa 1 por el coseno de delta, y del otro lado me está quedando esto. Voy a pasar a dividir el seno de delta. Significa que esto va a ser igual a menos el seno de omega t más alfa 1. Muy bien, ya que está así, podemos elevar al cuadrado y sumamos. De esa forma vamos a eliminar este tiempo de acá y este tiempo de acá. A ver, voy a llevar esta expresión al otro lado para tenerla de referencia. Bien, entonces si elevamos al cuadrado, vamos a tener nosotros lo siguiente. A ver, déjenme ver. Elevamos al cuadrado y sumamos. Esto más esto nos va a dar 1. Entonces tenemos simplemente x cuadrado sobre a1 al cuadrado más, y aquí tenemos y al cuadrado sobre seno cuadrado de delta a sub 2 al cuadrado, es este cuadrado. A ver, y aquí tenemos menos el doble producto, y vamos a tener menos 2y coseno de omega t más, este es alfa 1, jóvenes, este es alfa 1, más alfa 1 por el coseno de delta
y esto va a ser sobre seno de delta a sub 2, y esto más, vamos a tener, ¿sí?, el coseno al cuadrado de omega t más alfa 1 por coseno al cuadrado de delta sobre seno cuadrado de delta. A ver, este seno es al cuadrado. Muy bien. Y esto es igual a 1. Bien, aquí me falta lo siguiente. ¿Dónde está? A sub 2, a sub 1, coseno de omega t más alfa 1 es x. Entonces, esto puedo escribirlo de la siguiente forma. X cuadrado sobre A1 al cuadrado más y al cuadrado sobre seno cuadrado de delta por A sub 2 al cuadrado menos, aquí vamos a tener 2y por x, esto que está aquí es x, ¿está bien? Pero tengo que multiplicarlo por A1, significa que va a aparecer un A1 abajo. Coseno de delta sobre seno cuadrado de delta por A1 y por A2. Más, aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos lo mismo. Tenemos el coseno, el x al cuadrado. Entonces vamos a tener nosotros el x cuadrado coseno cuadrado de delta sobre seno cuadrado de delta a sub 2, a sub 1, al cuadrado. Y esto es igual a 1. Bien, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? Fíjense, si nosotros sumamos esto más esto, nosotros vamos a tener lo siguiente. X cuadrado sobre A1 al cuadrado más x cuadrado. Tenemos coseno cuadrado de delta sobre seno cuadrado de delta A1 al cuadrado. Factorizamos x1 al cuadrado sobre A1 al cuadrado. Y vamos a tener 1 más coseno cuadrado. A ver, coseno entre seno es la cotangente al cuadrado de delta. Y esto que está aquí no es otra cosa que el cosecante cuadrado de delta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí x al cuadrado sobre el A1 al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de delta, porque es la cosecante. Entonces tenemos este término y este término, más y al cuadrado sobre seno cuadrado de delta por A2 al cuadrado, menos 2xy coseno de delta sobre seno cuadrado de delta por A1 y por A sub 2. ¿Está bien? Entonces, y esto es igual a 1. Jóvenes, yo creo que podemos nosotros eliminar esto. Entonces aquí vamos a tener esto. Esto lo eliminamos. Realmente no lo eliminamos, sino que pasa a multiplicar allá. Y esta, jóvenes, sería la ecuación de la trayectoria para este problema específico. La ecuación de la trayectoria. ¿Qué significa esto? Que
bajo la acción de esta fuerza, esta partícula se está moviendo por una elipse, en cuyo centro se encuentra el punto O. ¿Está bien? En cuyo centro se encuentra el punto O. Esta es una elipse, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Hacer una consulta. Sí, dígame. Las expresiones para en la diapositiva anterior, las expresiones para el A1 y tangente de alfa 1, ¿de dónde les obtuvo? Cuando aplico las condiciones iniciales, acá y acá. Ah, ya, ok. ¿Sí? Aquí y acá aplico las condiciones iniciales, bueno, aquí y en su derivada. Lo aplico, claro, reemplazo y obtengo esto. Gracias. Ese es un problema que ustedes han resuelto en Física 2. Es más, hasta mientras se preparaban para ingresar deben de haberlo resuelto. Pero bueno, entonces nosotros podemos decir de que este que está aquí es un caso particular del caso cuando la fuerza depende, por ejemplo, si nosotros tenemos que la ecuación, mejor vamos a escribirla una vez, m, la segunda derivada de x es igual a la componente x que depende solamente de x. Y lógicamente aquí lo mismo podemos decir con respecto a la componente que depende de y. Y tenemos lo mismo, la componente z que depende solamente de z. Jóvenes, este es el mismo caso que estamos viendo en este momento. Y en este caso nosotros vamos a tener que nuestra ecuación, la segunda derivada de x, de dx es igual a dx punto con respecto a t de dx, y esto nos va a permitir decir de que el x punto de x punto es igual a 1 sobre m f x, que depende solamente de x y de dx. Si nosotros integramos acá, esto lo hemos visto en la clase anterior, tenemos que el x, el x punto, como función de x, nos va a ser igual a más menos la 2 sobre m, la integral desde un x sub 0 hasta x de f x de x de dx más el x punto, no, un momentito, aquí ya no está. Y todo esto, en general, todo esto, ese más menos, ese más menos, a ver, tengo esto, así, más un x punto sub 0 a la 1 medio, al cuadrado a la 1 medio. Eso es lo que vamos a obtener en este caso. Ahora, si nosotros de aquí volvemos a integrar, vamos a obtener la expresión general final. Si de aquí nosotros volvemos a integrar, en este caso vamos a obtener t, porque aquí tenemos de que todo es función de x, entonces despejamos el tiempo y vamos a obtener t menos t sub 0
Esto va a ser igual a más menos la integral x sub 0 hasta x de... Esto que estoy haciendo para x es lo mismo para las otras variables de x, y aquí tenemos lo siguiente, 2 sobre m integral desde x sub 0 hasta x de f de x, que es función de x, de dx, más el x punto sub 0 al cuadrado. Y esto a la 1 medio. Entonces, este caso que hemos resuelto es un caso particular de esta situación. Vamos a realizar un tercer ejemplo. También es un caso sencillo, es un caso clásico. Consiste en lo siguiente: hallar la posición y velocidad de un punto material que se mueve en el campo homogéneo en campo homogéneo de atracción gravitacional de la Tierra. Si la resistencia del aire es proporcional a la velocidad. Bien, el problema es bastante sencillo, bastante clásico. Vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, la ecuación de movimiento es la siguiente. La ecuación de movimiento es la siguiente. Vamos a tener m por la segunda derivada de la posición es igual a m por g menos k por la derivada de la posición, por la velocidad. Esa es la ecuación de movimiento. Entonces, aquí lo que nos conviene en primer lugar es hacer lo siguiente. Vamos a decir de que esta es la trayectoria. ¿Está bien? Tenemos entre dos puntos. Digamos de que este que está aquí es el punto inicial. Este que está aquí es el punto inicial. Y este que está aquí es el punto final. Entonces tenemos estos dos puntos. Muy bien. Necesitamos elegir nuestros ejes coordenados. Vamos a elegir nuestros ejes coordenados de la siguiente manera. Digamos de que este es uno de los ejes y este es otro de los ejes. Vamos a decir de que este es el eje Z y este es el eje Y. En consecuencia, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí para que esto quede claro. La velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Eso ya nosotros lo hemos visto. A ver, aquí. Es siempre tangente a la trayectoria. A ver, creo que esto es algo ahí. Listo. Entonces, esta, jóvenes, es la velocidad. Digamos que este es el punto inicial, v sub 0. Entonces, en este punto inicial, v sub 0, aquí está actuando una fuerza verticalmente hacia abajo, que es este mg.
y va a estar actuando también esta fuerza que es opuesta a la velocidad y que va a ser menos K por V sub 0. Esto es lo que nosotros tenemos en este punto. Vamos a dibujarlo también en este punto. En ese punto nosotros tenemos que la velocidad es esta. V sub 0. Jóvenes, la fuerza de atracción de la Tierra siempre es la misma, así que esto simplemente lo traslado acá. Y tenemos de que en este caso esto es mi menos K por V. Y aquí me estoy equivocando, este ya no es V sub 0, este es V. Entonces, esa es la situación. La fuerza de resistencia va cambiando junto con la velocidad. Va cambiando junto con la velocidad. Entonces, teniendo ya estos ejes, nosotros podemos dibujar las proyecciones. Podemos realizar las proyecciones. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que el movimiento también es en un plano. En el plano definido por este V sub 0, la velocidad inicial, y la aceleración. La velocidad inicial y la aceleración nos determinan el plano en el cual se realiza el movimiento. Es lo que hemos visto en los dos ejemplos pasados. Y hemos elegido el Z opuesto al de la aceleración en este caso, y el otro perpendicular. Bien. Entonces, ya hablando en proyecciones, vamos a tener la segunda derivada de Y. Va a ser igual. En el eje Y, lo único que voy a tener, no voy a tener componente de esto. Así que esto va a ser igual a menos K sobre M Y punto. Y la otra ecuación con respecto a Z va a ser igual a menos, si vamos a ponerlo así, a ver, Z dos puntos es igual a mg menos K, bueno, en todo caso, disculpen, aquí ya no es vector, menos K Z punto. Entonces, y este es menos también, porque está hacia abajo. Aquí factorizo el menos, que es lo que estoy haciendo, y voy a factorizar también el mg. Y nos va a quedar 1 más K sobre mg Z punto. Esto es lo que voy a escribir acá. Menos mg, que multiplica a 1 más K sobre mg Z punto. Jóvenes, estas son nuestras ecuaciones de movimiento. Estas son las ecuaciones de movimiento. ¿Está bien? Entonces, proyecciones de la ecuación de movimiento. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrar. Integramos. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a considerar de que este ángulo que forma la velocidad inicial con el eje Y va a ser igual a un ángulo alfa sub 0. Entonces, voy a colocar solamente el resultado final. Tenemos, una vez que yo integro, fíjense de que nosotros tenemos lo siguiente. Ahí tenemos la derivada de Y con respecto al tiempo, de Y punto, es igual a menos K sobre M Y punto. De ahí obtenemos entonces derivada de Y punto sobre Y punto es igual a menos K sobre M de dt. Integrando aquí tenemos logaritmo natural de Y punto. Esto es igual a menos K sobre M por T más, vamos a poner un logaritmo natural de C. Una vez de que nosotros tomamos exponencial, obtenemos que el Y punto es igual a
C por E a la menos K sobre MT. Ahora, ¿a qué es igual el C? El C lo hallamos de las condiciones iniciales. Y punto en T igual a 0, vamos a decir que es igual a un Y punto 0, y esto va a ser igual a C porque todo esto se hace 1. En consecuencia, disculpe, el Y punto 0 no es otra cosa que el B sub 0 multiplicado por el coseno de este alfa sub 0. Muy bien, por lo tanto, nosotros tenemos de que el Y punto va a ser igual a B sub 0 coseno de este alfa 0 por E a la menos K sobre MT. ¿Quedó entendido, no, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Este es un cálculo relativamente sencillo. Bien, ahora vamos a integrar el otro. El otro también vamos a tener algo parecido. Entonces aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Igual, dz punto sobre, y en este caso vamos a tener 1 más k sobre mg z punto. Esto es igual a menos mg de dt. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, vamos a tener que el z punto va a ser igual a un c por 1 más k sobre mg z punto. A ver. No, disculpen, voy a hacerlo mejor, estoy equivocando. Entonces tenemos esto. De aquí nosotros vamos a obtener el logaritmo natural de 1 más k mg z punto. Ahora, pero para eso nosotros tenemos que multiplicar aquí por, voy a ponerlo así, aquí arriba, por k sobre mg, y tengo que multiplicarlo aquí por k sobre mg. Significa que aquí simplemente me va a quedar menos k. ¿Está bien? Nos va a quedar simplemente menos k. Okay, aquí. A ver, ya me confundí. Sí, ya sé en qué me estoy confundiendo. Acá no hay m. Porque esta m pasa a dividir. No hay m. Yo he factorizado, pero no hay m. Entonces, ya que no hay m, ¿dónde está? Tenemos esto. Aquí tenemos k sobre m. Ahí está. Ahora sí vamos a tener esto acá. Bien, entonces teniendo esto de esta manera, tenemos, esto es el logaritmo natural de esto, es igual a menos k sobre m t más logaritmo natural del c. Ahora tenemos 1 más k m g z punto es igual a c e a la menos k sobre mt. Igual, hallamos el z punto 0 es igual a b sub 0 seno del alfa 0. Entonces aquí nosotros vamos a tener 1 más k mg b sub 0 seno de alfa. Esto es igual a c. Lo reemplazamos en esta expresión. Está bien, lo reemplazamos en esta expresión. Y finalmente, jóvenes, ya escribo el resultado final para no perder más tiempo. Vamos a tener nosotros lo siguiente. Z punto
Esto es igual a mg sobre k, que multiplica a 1 más k b sub 0 sobre mg seno de alfa sub 0. Esto por e a la menos k sobre mt menos mg sobre k. Muy bien, jóvenes, nosotros ya tenemos las velocidades. Ya tenemos las velocidades. Ahora volvemos a integrar. Para volver a integrar, vamos a llevarnos estas expresiones al otro lado. Entonces, volvemos a integrar y vamos a obtener lo siguiente. Si integramos esto, el b sub 0 es constante, vamos a tener simplemente que y es igual a b sub 0 coseno de alfa sub 0 menos, en todo caso aquí va a ser menos m sobre k y a la menos k sobre mt, y esto más una constante. Entonces la posición inicial es y sub 0 y tenemos entonces y sub 0 es igual a menos m b sub 0 sobre k coseno de alfa 0 más c. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí nosotros podemos colocarlo esto así, más igual. Y lo reemplazamos en esta expresión y vamos a obtener nosotros lo siguiente. Y va a ser igual a m sobre k b sub 0 coseno de alfa sub 0 que multiplica a 1 menos e a la menos k sobre mt, esto más y sub 0. Entonces tenemos nosotros ese resultado. Voy a escribir directamente el resultado para z. Z es igual a m cuadrado sobre k al cuadrado, multiplicar esto por g, 1 más k sobre mg, b sub 0, seno de alfa sub 0, multiplicado por 1 menos e a la menos k sobre mt, menos mg sobre k por t más un z sub 0. Jóvenes, esta es la solución final. Entonces nos pedían que la posición y la velocidad. Ya hemos hallado ambas expresiones. Despejar la trayectoria aquí es un poco complicado, jóvenes. Bueno, aunque no mucho, porque simplemente puedo despejar esto de esta expresión, lo reemplazo aquí. En todo caso, despejo todo este paréntesis, lo reemplazo aquí y obtenemos una ecuación de la trayectoria que podríamos analizar. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. No hay preguntas, muy bien. Vamos a ver algunos casos. No, profesor. Vamos a ver algunos casos. Vamos a ver un primer caso A, en el cual vamos a decir que y punto sub 0 es igual a 0. Es decir, no tiene componente horizontal la velocidad. Y eso significa que el alfa sub 0 también es igual a menos pi medios. El alfa sub 0 es más pi medios. Entonces, eso significa que b sub 0 está dirigida hacia arriba. Solamente hacia arriba. En este caso no voy a tener un movimiento parabólico del tipo parabólico, voy a tener simplemente un movimiento vertical. Entonces, nosotros vamos a tener para el z 2 puntos, para esta expresión,
Es decir, ya esto no lo trabajamos. Vamos a trabajar solamente esta parte. ¿Está bien? Vamos a tener esta parte. Y esto que está acá, nosotros vamos a poder asegurar que es menor que 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el G tiene módulo positivo. K es la resistencia del aire, que es positivo. El Z punto 0, como nos dicen que el alfa sub 0 es más pi medio, está dirigido hacia arriba, significa que esto es positivo. ¿Está bien? Disculpen, eso es positivo cuando aquí yo coloco el Z sub 0. Disculpen, me faltaba esa precisión. Significa que la aceleración está dirigida hacia abajo. Está dirigida hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto está hacia arriba, la aceleración está dirigida hacia abajo. Entonces, conforme pasa el tiempo, esto sigue siendo negativo, esto se va haciendo más pequeño y va disminuyendo. ¿Está bien? Entonces, este valor, vamos a decir, con el tiempo, este Z dos puntos seguirá siendo negativa, pero tiende a 0. Tiende a 0, porque esto va a disminuir, la velocidad va a ir disminuyendo, porque este está hacia arriba, esto está hacia abajo, va a disminuir. Va a llegar un momento en que la velocidad se hace 0. Cuando la velocidad se hace 0, entonces la aceleración, la única aceleración que hay es la aceleración de la gravedad, pero sigue siendo negativa. Significa que la velocidad sigue decreciendo y se hace 0. Se hace negativa. Entonces, esto va a aumentar en módulos negativo y 1 menos este factor. Va a llegar un momento, ¿está bien?, en el cual se haga igual a 0. Cuando este Z dos puntos se hace 0, la velocidad, vamos a decir, se estabiliza. Y el valor que toma la velocidad cuando se ha estabilizado se haya de igualar a 0 ese paréntesis. En ese caso vamos a tener que esta velocidad estable va a ser igual a menos mg sobre k. Entonces, a partir de ese momento, jóvenes, el cuerpo se mueve con velocidad constante. Eso ustedes en principio ya lo conocían, es el clásico efecto del paracaidista. El paracaidista llega un momento, no abre inmediatamente su paracaídas, sino espera el momento en que se ha estabilizado. ¿Está bien? Jóvenes, ¿esto está entendido? Profesor, esa sería la velocidad. ¿La velocidad qué? Límite. Vendría a ser la velocidad límite, es la máxima velocidad que va a tener al momento que está bajando. ¿Está bien? Esto, si iba hacia arriba, puede ir con una velocidad mayor a esta, no hay problema, pero cuando comienza a bajar, ya no puede ser mayor a esta. De bajada, esta es una velocidad límite, como bien lo acabas de mencionar. Bien, dentro de este mismo caso, vamos a tener nosotros lo siguiente. De nuevo, el y punto sub 0 es igual a 0,
pero en este caso el alfa sub 0 es igual a menos pi medios. ¿Está bien? En este caso, ya vamos a tener que este z.0 está dirigido hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, aquí, la velocidad inicial está hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa cuando la velocidad inicial está hacia abajo? Aquí vamos a ver dos posibles casos. Uno, de que el módulo de esa velocidad inicial sea menor que mg sobre k. Sea menor que mg sobre k. Eso significa que la aceleración es menor que 0. ¿Está bien? Es menor que 0. En este caso, ¿vamos a llegar a una velocidad límite o no? Si es menor que esto, y es negativo, ambos menos que 0, esto comienza a buscar, entonces también vamos a tener que el z punto va a tender al mismo valor menos mg sobre k. El otro caso es de que este z.0 sea mayor a mg sobre k. Sea mayor a mg sobre k. En este caso, nosotros vamos a tener que la aceleración es mayor que 0. ¿Eso qué significa? Que la fuerza de resistencia del aire o la aceleración debida a la resistencia del aire es mayor que la fuerza de atracción de la Tierra. ¿Está bien? Es mayor. Sin embargo, la velocidad, como tengo que es mayor que este valor y esto es mayor que 0, esto es negativo, el módulo es mayor, están en sentidos contrarios, igual va a disminuir e igual va a tender a este z punto que es menos mg sobre k. Es decir, en cualquiera de los casos, cuando está hacia arriba o cuando está hacia abajo, sea mayor o menor que la velocidad límite, vamos a llegar a estabilizarnos. Vamos a llegar a estabilizar. Jóvenes, ¿esto ha quedado entendido? Bien, todo esto es el caso A. Vamos a ver un caso B. En este caso, vamos nosotros a tomar lo siguiente. El y sub 0 ya no va a ser igual a 0. Vamos a tener un z punto de 0 que es mayor que 0. Significa que está hacia arriba. ¿Está bien? Que está hacia arriba. Y vamos a decirle que el alfa está, digamos, que está entre 0 y pi medios. Jóvenes, también podríamos decirle que este alfa sub 0 está entre pi medios y pi. En este primer caso estaríamos teniendo que está hacia allá y en este segundo caso estaríamos teniendo que está hacia el otro lado. Entonces, cualquiera de los dos casos es equivalente. En estos casos, este es mayor que 0. El cuerpo inicialmente comienza a subir hasta llegar a un momento en que comienza a bajar.
¿Está bien? Llega un momento en que comienza a bajar. Entonces, el tiempo en el cual la velocidad en el eje Z es igual a 0, lo hallamos igualando, ¿dónde está? Es esta expresión de acá, igualando esto a 0. ¿Está bien? Es decir, para hallar el tiempo. Entonces, si igualamos esto a 0, nosotros vamos a poder despejar el tiempo. Vamos a poder despejar el tiempo. Y vamos a tener lo siguiente. Fíjense aquí, esto es igual a 0. El mgk lo factorizo y se va al otro lado. Significa vamos a tener 1 más kb sub 0 mg seno de alfa sub 0. Esto es igual a 1. Esto pasa a dividir. Tengo e a la k sobre mt. Tomo logaritmo. Entonces vamos a tener que k sobre m, entonces t va a ser igual a m sobre k logaritmo natural de este paréntesis. Muy bien, vamos a colocarlo entonces acá. Tenemos que esto es igual a m sobre k logaritmo natural de ese paréntesis, que es 1 más k sobre mg por b sub 0 seno de alfa sub 0. Ese es el tiempo que tarda en subir. ¿Está bien? Ese es el tiempo que tarda en subir. Una vez que ya hallé el tiempo que tarda en subir, puedo hallar la posición. ¿Cómo hallo la posición? Reemplazando este tiempo, lo reemplazo en esta expresión y en esta expresión. ¿Está bien? Entonces es el tiempo de subida. Ese es el tiempo de subida. Muy bien. La posición a la cual deja de subir, ¿cuál es? Como dije, simplemente reemplazamos los valores y vamos a tener lo siguiente. Y, cuando el tiempo cuando z punto es igual a 0. Esto va a ser, jóvenes, ustedes por favor lo comprueban. B sub 0 al cuadrado, seno de 2 veces alfa sub 0. Esto dividido sobre 2 veces g, multiplicado todo esto por 1 sobre 1 más k sobre mg, b sub 0, seno de alfa sub 0, más y sub 0. Ustedes, por favor, jóvenes, lo comprueban. Tenemos z, cuando t en z punto es igual a 0. Aquí vamos a tener de nuevo m sobre k, b sub 0, seno de alfa sub 0, menos m cuadrado sobre k al cuadrado, g logaritmo natural de 1 más k sobre mg, b sub 0, seno de alfa sub 0, y todo esto más z sub 0. Bien, en este caso tenemos un movimiento, digamos, que es del tipo parabólico, no exactamente parabólico, por la resistencia del aire. Entonces vamos a escribir la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria se halla a partir de eliminar el tiempo de estos dos. ¿Cómo elimino el tiempo de estos dos? Estos dos están aquí y tengo que despejar allá el tiempo. ¿Está bien? Entonces, una vez de que se hace el cálculo, se obtiene lo siguiente. Todos estos cálculos, jóvenes, ustedes por favor cotéjenlos.
Z es igual a mg sobre k, que multiplica a 1 más k sobre mg por b sub 0, seno de alfa 0, todo esto sobre b sub 0, coseno de alfa 0, y menos y sub 0, más, y aquí vamos a tener m al cuadrado sobre k al cuadrado, logaritmo natural, aquí me estoy olvidando el g, acá hay una g antes, g logaritmo natural de la siguiente expresión, 1 menos k y menos y sub 0 dividido sobre m b sub 0 coseno de alfa sub 0 y esto más un z sub 0. Con eso, jóvenes, tenemos nosotros la ecuación de la trayectoria. Podríamos seguir haciendo más análisis allá del alcance máximo, es decir, cuando el y es igual a 0, y podríamos seguir desarrollando y haciendo un análisis, pero no tiene mayor sentido si no tenemos datos concretos. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces continuemos. Este ya es el ejemplo 4. Un cuarto ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora va a ser problema directo. Hallar la fuerza bajo la cual se mueve el punto material de masa M, en el plano, es decir, nos están diciendo en el plano Z igual a 0. Según la siguiente ley, es decir, si nos piden fuerza, nos dan ley de movimiento. Si nos piden ley de movimiento, tenemos que tener la fuerza y plantear las ecuaciones de movimiento. La ley es la siguiente: x es igual a coseno hiperbólico de kt y y es igual a b seno hiperbólico de kt. Adicionalmente nos piden hallar las magnitudes conservadas. ¿Está bien? Magnitudes dinámicas conservadas. Solución. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, si queremos hallar la fuerza, lo que tenemos que hacer es derivar. Derivamos. Tenemos entonces x punto va a ser igual a por k seno hiperbólico de kt, y punto es igual a b por k coseno hiperbólico de kt. Volvemos a derivar y tenemos x dos puntos es igual a k al cuadrado coseno hiperbólico de kt, y dos puntos es igual a b k al cuadrado seno hiperbólico de kt. Bien, de aquí nosotros escribimos las ecuaciones de movimiento y tenemos la fuerza. En este caso la fuerza va a ser igual a m k al cuadrado por r. Significa que este es el caso también de una fuerza central. En este caso tenemos una fuerza central.
¿cómo hallamos nosotros las magnitudes conservadas? Si tenemos que es una fuerza central, en el caso de fuerzas centrales, se conserva nuestro momento de la cantidad de movimiento. Este momento de la cantidad de movimiento, ustedes saben muy bien que es igual a 2 veces m por la velocidad sectorial. Entonces, ustedes, para este caso de la velocidad sectorial, hay que multiplicar vectorialmente la posición, el radio vector, por la velocidad. Una vez de que lo multiplican, ustedes lo cotejan, esto va a ser igual a K multiplicado por A por B y dirigido en la dirección Z. Dirigido en la dirección Z. Nosotros ya habíamos dicho que en el caso de una fuerza central, el movimiento es en un plano y el momento de la cantidad de movimiento es normal al plano. Adicionalmente, también se conserva la energía. Y en este caso, ya ustedes jóvenes lo comprueban, la energía va a ser igual a m al cuadrado sobre 2, b al cuadrado menos a al cuadrado. Esto es, jóvenes, lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. Profesor, Sí, dígame. ¿el momento de fuerza es lo mismo que torque? Sí, pero este es el momento de la cantidad de movimiento. El momento de fuerza es el torque, sí. De acuerdo. Bien, veamos otro ejercicio. Un punto material se mueve en un campo central. Se mueve en un campo central. Vamos a decirlo así, un campo con simetría central. ¿Eso qué significa, jóvenes? Eso significa que la fuerza... vamos a continuar y después les explico. Un campo central en un medio que actúa, o en todo caso aquí que ejerce una fuerza de resistencia de la siguiente forma. Ahí está. Eso es mejor. Tenemos que la fuerza, voy a ponerle de resistencia, va a ser igual a menos gamma B. Es decir,
se está en un campo central, pero además hay fuerza de resistencia. Aquí la pregunta es la siguiente. El movimiento será o se dará en un plano que pasa por el origen de la fuerza central. Y esto para cualquier condición. Para alguna condición, nosotros podemos decir de que eso será así. Pero va a suceder para cualquier condición, es decir, tal vez esto pase lo siguiente. Tengo la fuerza central, tengo los dos puntos, este es un punto, este es el otro punto, tengo por aquí la fuerza central, pero adicionalmente yo tengo una fuerza, o sea, si este se mueve con una velocidad v así, tengo una fuerza que es menos gamma v. Esto va a hacer de que salga de este plano, es decir, ya no que se mueva por un plano acá, sino que se mueva por otro plano distinto. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Entonces veamos la solución. En primer lugar, la fuerza total, en este caso va a ser igual. Como tiene simetría radial, significa que el módulo depende solamente del radio y está dirigido en la dirección del radio. ¿Está bien? A eso se refiere con simetría central o simetría radial, también se puede considerar. Menos gamma por B. Bien, tenemos esto que está aquí. Ahora, ya que tenemos la fuerza, tomamos la ecuación de momentos. ¿Por qué la ecuación de momentos? Porque es fuerza central y porque queremos ver conservación. La ecuación de momentos nos dice que la derivada del momento de la cantidad de movimiento, esto es igual al momento de la fuerza. Esto va a ser igual, si multiplico esto vectorialmente por R, R multiplicado vectorialmente por R es 0, porque dos vectores paralelos, su producto vectorial es 0. Significa que nos queda simplemente menos gamma R multiplicado vectorialmente por B. Eso es lo que nos queda. Y esto es igual a menos gamma. A ver. Menos gamma. Teniendo en cuenta de que el R por B, tengo R multiplicado por B, voy a ponerlo por MB, y todo esto lo divido entre M, esto me da 1 sobre ML. Entonces obtengo menos gamma sobre ML. Entonces de aquí, integrando, obtenemos de que el L, integrando y aplico las condiciones iniciales, el L va a ser igual a un L sub 0 por E a la menos gamma sobre MT. Muy bien. Entonces tengo esta expresión de acá. Vemos de que en este caso el momento de la cantidad de movimiento no se conserva. Pero no nos preguntan eso, nos preguntan si se mueve por un plano que pasa por el origen. Para hacer eso vamos a multiplicarlo esto escalarmente por R. Si lo multiplicamos escalarmente por R, teniendo en cuenta que la definición de L, de nuevo, la definición de L es igual a R multiplicado vectorialmente por B o por MB,
Si lo multiplico escalarmente por R, tengo el producto escalar de dos vectores paralelos es 0. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que 0 es igual a L sub 0 multiplicado por R. ¿Qué cosa es esto? Esto me está diciendo que L sub 0 siempre es perpendicular al R. ¿Está bien? Siempre es perpendicular a R. En consecuencia, esto es la ecuación de un plano que pasa por el origen. Significa que en este caso la fuerza de fricción o de resistencia del medio no saca a la partícula del plano o de un plano que pasa por el origen de coordenadas o que pasa por la fuente de la fuerza central. Jóvenes, ¿quedó entendido este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, creo que hoy podemos quedar aquí. Muchas gracias.